Se resuelve. Es el programa del ADN. El ADN, porque es el famoso programa que supuestamente está contenido en moléculas de ADN. De alguna manera lo que estaría haciendo acá Simondon es, si el ADN como información y como todo el espacio de los genes en tanto herencia son una reedición de la teoría de la preformación, todo está preformado, simplemente que ahora se llama programa esa preformación. Lo que está haciendo Simondon es tomar partido por la idea de información como epigénesis. Esto es el propio individuo, o las individuaciones, no importa, en biología, el individuo, el que de alguna manera va realizando su información. No la tiene contenida en un programa, no es una computadora. El ADN no es una computadora. Sin embargo, en gran parte de las metáforas que circulan en la biología, se sigue pensando que el ADN es una computadora. Y una computadora de los años 60 con arquitectura von Neumann, nada de una computadora de procesamiento paralelo o una computadora cuántica. Otro ejemplo de Simondon, de amplificación organizadora. Aquí sostiene Simondon, y lo voy a citar casi literalmente, que la actividad de la conciencia se asemeja a la de la vida en el sentido de que, cito, hace compatible en un sistema dimensional más vasto los elementos antiguos de interioridad y exterioridad. Y enseguida, Simondon arriesga que la conciencia sería, en ciertos niveles de integración, la fuente de una amplificación organizadora respecto de la vida misma. Y en sentido inverso, se podría decir que algunos aspectos elementales de la vida están dotados de conciencia, como dice en la individuación. Entonces, cuando en la actualidad se dice que los genes se expresan o son silenciados, se silencian los genes para que no se expresen. Cuando se dice, por ejemplo, que las proteínas se frustran, su modo de definir la actividad de las proteínas es su grado de frustración. Y está dicho así. Cuando se dice que los linfocitos reconocen o desconocen agentes externos al cuerpo en el sistema inmunitario, o que las neuronas perciben o calculan, evidentemente la afirmación de Simondon suena como absolutamente premonitoria. Y más aún cuando termina diciendo, como se dijo aquí antes, que cabe extender la noción de relación social para explicar el modo en que se vinculan las moléculas y las células elementales, pues implican control, modulación y reducción de la actividad. El filósofo alemán Peter Sloterdijk considera que todas estas actividades supuestamente humanas, realizadas por elementos de la vida, así como la extensión de lo social a lo viviente, muestran que el principio de información ha sido transferido a la naturaleza, dice Sloterdijk. Por esto y por otras intervenciones respecto del supuesto fin del humanismo, Sloterdijk es considerado un pensador poshumanista. Así ocurre que Simondon, pensador humanista, pero de un humanismo a la altura de cada tiempo, como dice en la introducción del modo de existencia de los objetos técnicos, resulta prolongado y reinterpretado por el llamado poshumanismo. Simondon anticipa tensiones y dispersiones que solo se hacen evidentes en nuestros días y por efecto del resquebrajamiento de la concepción de la información como cosa y de la comunicación como transmisión de información. Hoy se dice cada vez con más fuerza que la información es una propiedad emergente de los organismos y las máquinas que se estudian y no una cosa, como dijiste, vos hablaste en la mesa a la mañana, que es una información emergente, que lo que hay es información emergente. Los genes ya no están constituidos exclusivamente por moléculas de ADN, sino también por las proteínas, cuya actividad se describe precisamente, además de la frustración, en términos de metaestabilidad y transducción. Pero Simondon dijo esto en ese sentido. Las células y moléculas inmunitarias reconstituyen incesantemente el interior y el exterior del cuerpo en lugar de formar una imagen fija de su identidad.
Es más, el sistema inmunitario depende de la diferenciación para existir, no de tener una lista ya cerrada de este virus no puede entrar, esta bacteria menos. Las neuronas, ya se renunció a que las neuronas funcionen como la explicación material de la psiquis, pues se sabe que hay hechos que son únicamente, vamos a decirlo así, simbólicos, que modifican la configuración neuronal. Por lo tanto, hay como una especie de influencia de lo simbólico sobre lo material. Y si se quiere extender estas dispersiones que observa Simondon a otras orillas y no las de las ciencias, no costaría admitir que la sociedad de la información sobre la cual se nos habla desde la década del 70 por lo menos, dista de ser una realidad porque la información misma se encuentra en estado de tensión permanente con las normas, los valores y los códigos que la quieren someter a un régimen de modulación, en términos simondonianos. Esto es lo que muestra, al menos, lo que ocurre a propósito de las famosas leyes PIPA y SOPA, las leyes antipiratería y de protección de propiedad intelectual, en la actualidad en Estados Unidos, y creo que es de lo que también en buena parte se habló en la mesa de la mañana. O sea, tanto los protocolos como la conversión del software como cosa, y por lo tanto si es una cosa que se puede apropiar, y si se puede apropiar tiene un valor capitalista, tiene un valor explotable por el sistema capitalista. Justamente la idea de información como proceso que Simondon presenta en esos tiempos provee como un ejemplo, me parece muy agudo, de cómo una definición supuestamente científica o supuestamente inocua o supuestamente material de algo, en realidad se transforma en todo un conjunto de relaciones. Si yo digo que la información es un proceso, es inapropiable y comienza otra cosa. Si digo que es una propiedad emergente, comienza otra cosa. Y entonces ahí se dan los procesos de lucha. La información no es lo que dicen que es la información, podemos hacer que la información sea otra cosa. Ahora, hasta aquí es la conferencia de Simondon. Además de eso, hay dos notas en la conferencia de Simondon que no sabemos si Simondon la leyó o no. Dice nota 1, nota 2. Son notas bastante curiosas. En la primer nota, Simondon pone en juego lo dicho acerca de las simplificaciones transductiva, moduladora y organizadora, aplicándola a la estructura de los conflictos sociales. Según Simondon, una parte de los conflictos se explica por la imposición de formas autoritarias de modulación sobre un terreno social que no logra realizar los cambios que de hecho desencadena, lo que termina generando una estructuración transductiva intensa que emplea más profundamente las reservas de energía y que alcanzan un resultado más estable. Esto que acabo de leer es una cita. Entonces dice Simondon, quienes vencen en los conflictos suelen encontrar, tras la victoria, estos son los términos que usa Simondon, un vasto campo para estructurar. Pero como no suelen tener en cuenta ni la energía potencial ni los gérmenes de cambio, recurren a la modulación, imponiendo estructuras de su propio derecho o de sus propias instituciones a realidades ajenas a ellos. Y el ejemplo que da, dado que estamos en 1962, es la descolonización de África. Dice que la independencia de los pueblos africanos, está en Francia, se entiende que la referencia más cercana sea África y no a América, además ya supuestamente estábamos descolonizados aquí, supuestamente, dice que es el pasaje de la modulación autoritaria a la transducción social. Entonces, lo que está haciendo Simondon es explotar la analogía entre lo físico y lo social en las referencias a la energía, pero también en el concepto de polarización. De hecho, cabría pensar como en sentido contrario a la individuación física como la estructuración de diversos campos de conflicto resueltos según la modulación o la transducción. Y para el caso de la individuación viviente comenzaría el tercer modo de amplificación, que es el de la organización. Ahora bien, estas analogías se constituyen de modo muy diferente a las homologías que buscaban las ciencias sociales
y humanas respecto de las naturales en el siglo XIX. Por ejemplo, las metáforas funcionalistas, las metáforas organicistas, etc. Y esto me parece un punto muy importante de Simondon, de por qué pasa de la descolonización de África al cristal y del incendio de un bosque a otra cosa.